hacer con un electroporador profesional, no con los juguetitos. Estos que tienen luces, eso no es un electroporador, chicas, eso es un juguete más. Eso de ahí tienen que ustedes comprar un electroporador profesional de mesa, los cuales ejercen una acción estimulante para profundizar la inducción de estos compuestos. ¿De acuerdo? No es el electroporador de colores, no, un electroporador no tiene que por qué vibrar, no tiene por qué generar color, para nada. O directamente utilicen la corriente galvánica. ¿Ya? Lo pueden trabajar. En polo positivo lo podrían hacer. Este producto de aquí. También lo pueden trabajar en técnica de microneedling para secuelas de acné. Yo les voy a mostrar ciertos casos que yo estuve trabajando para que ustedes puedan ver la eficacia del compuesto. Ahora sí, hablamos de las enzimas de segunda generación, son las supraenzimas. Las enzimas recombinantes tienen cofactores y ayudan con la vía metabólica. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Las enzimas recombinantes inyectables de segunda generación tienen proteínas enzimáticas producidas mediante energía genética, recombinadas administrando infiltraciones en el tejido subcutáneo. La formulación de supraenzim son las tres enzimas bases que ya les mencioné, colagenasa, lipasa y alurinasa, tiene 1500 unidades por cada compuesto mencionado, es decir, que duplicó la fórmula de primera generación. Ya no son 500, ahora son 1500 unidades. Tiene coadyuvantes como carnitina, cafeína y procaína al 1%. El mecanismo de acción es la descomposición lipídica, reestructuración tisular y el efecto prolongado y preciso del tratamiento. El objetivo principal, pues, tratar tratamientos corporales, reparación cutánea, cicatrices estéticas, cicatriz facial y corporal y eliminación de fibrosis postoperatoria. Puede ser reciente como puede ser antigua. Yo tuve un caso de una fibrosis postoperatoria de más de 10 años. Ya lo van a ver el caso. Ayúdame con la otra diapositiva. La profundización técnica de las enzimas de primera generación y la generación avanzada. Aquí había unas imágenes. Mírame si la otra diapositiva están las imágenes. Ya, aquí está la presentación de las primeras enzimas de nosotros, que fueron las metabólicas, y las enzimas de una marca muy conocida que también tienen una concentración de 1500 unidades, pero que son en polvo, que eran liofilizadas. Entonces, había una diferencia abismal desde el primer momento, porque cuando estamos hablando de esas 1500 unidades, al momento de hacer la dilución, no es que se pierden, pero tienen que reconstituirse nuevamente para poder hacer la colocación. Estas enzimas de aquí son una de las primeras que salieron casi a la par con las enzimas metabólicas. En el mercado, de hecho, casi a la par se lanzaron a la vez. La diferencia es que las nuestras ya salen directamente para la colocación. Ya no había que hacer esta dilución que suele ser incómoda, porque en estética no nos enseñan a formular la dosificación de una enzima, o si le enseñaron. Ustedes quisieran tomar cursos, ir a los proveedores, que el proveedor le indique cuánto es la dosificación, en cuánto se lo va a diluir, cómo se debería trabajar, etc. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque estas enzimas salen de uso médico estético. El laboratorio Supramedic pensó en las esteticistas, porque en Colombia nuestra carrera es una carrera de tercer nivel, al igual que todas. Por ese motivo es el pensum, cambia muchísimo. Ellos sacaron una enzima que ya está lista para trabajar, que no exista la incomodidad de estar diluyendo, sacando, extrayendo y colocando rápidamente, porque esta reconstitución me puede afectar, no generándola tan sensible porque hay cierta temperatura, la puede dañar, etc. Por ese motivo es que se caracterizó rápidamente esta enzima. De hecho, esta es una de las que más se vendieron en Colombia para acciones liporeductoras. Hoy en día, pues el laboratorio no está solamente en Colombia, sino que también está en Perú, está en Estados Unidos y vamos avanzando. La otra diapositiva, la anterior. No, esa de ahí. Las enzimas de primera generación utilizan formas recombinantes purificadas de alto poder de lisis inmediata y de tejido adiposo. Ayuda con la sinergia tisular, la combinación de la urinasa y la colagenasa y la lipasa trabaja simultáneamente en tres frentes: la matriz extracelular, tabiques fibrosos y la vacuolipídica. Esto es importante saber. ¿Por qué? Cuando yo hice la comparativa de las enzimas MSA Cosmetic, que son muy conocidas realmente, solamente me ofrecía esta información. Yo me metí en la página de ellos.
para conocer de qué trataba la enzima, cómo la podríamos combinar, etc. Solamente me hablaba que tenía colagenasa, lipasa y urinasa. Bueno, ok, ya sé la función de cada una. Y que me ayudaba con una estimulación para tejido adipositario, celulitis, retención de líquidos, fibrosis y flacidez en la piel. Luego me voy a un proveedor y el proveedor recién ahí me habla de la infiltración del compuesto, porque hasta aquí solamente se habló de un procedimiento tópico. Solamente está ahí, de un procedimiento tópico. Pero ¿qué más me puedes ofrecer en esta enzima? ¿Cuál es su acción principal? La cual damos la explicación de la primera. Esta enzima de aquí trabaja en la matriz extracelular, ayuda con los tabiques fibrosos, que ayuda para la fibrosis, y la evacúa la parte lipídica. Esa es su acción principal. Lo que me faltó acá, conocer para qué me sirve y por qué, porque eso ustedes lo tienen que saber. Porque si yo no ofrezco esa información a quien lo consume, ¿cómo lo van a manejar? Si no estamos trabajando ¿qué? Ni con animalitos. Tenemos que conocer qué vamos a colocar y cómo lo vamos a colocar y qué tiene y qué función cumple. Es lo principal que nos enseñan en salud. ¿Para qué es? ¿Cómo ejerce y qué función? ¿Correcto? Es así. Aquí no me están dando esa información y tampoco me estaban especificando cuántas porcentaje tenía cada una, solamente decían 10.500 unidades, pero por cada una o en globalizada todas. Eso es importante también conocer. El perfil de seguridad es que es un agente biocatalizador y se metabolizan de forma natural en el organismo sin ejercer residuos tóxicos, minimizando el riesgo de reacciones adversas y sistemáticas. Las enzimas están propias en nuestro sistema. Sí sabían eso, ¿verdad? Las enzimas nosotras mismas las generamos en mayor y menor porcentaje dependiendo del paciente, dependiendo del estilo de vida, etc. Pero no puede generar una enzima una reacción alérgica más que por sus coadyuvantes. Pero normalmente un compuesto puro no debería generar una reacción alérgica porque son elementos propios que nuestro ADN lo reconoce. No es algo un extraño, como quizás otro producto que tenga, yo qué sé, puede ser, por ejemplo, la alcachofa, o puede ser la centella, o puede ser otro compuesto que genera una hipersensibilidad en ese paciente. Pero la enzima no debería causar algún tipo de reacción alérgica ni incomodidad a ese paciente porque lo reconoce el cuerpo como propio. La otra diapositiva. Sáltate dos, la otra. Ahí está. Estas son las primeras enzimas, ¿verdad? Aquí tenemos el protocolo de las enzimas metabólicas. El primer protocolo que yo utilicé con estas enzimas fue para secuelas de acné con el doctor Penn, porque cuando recién llegaron realmente había muy poca información del compuesto. Poco a poco se fueron haciendo investigaciones porque Ecuador se encarga de la parte clínica, es decir, la investigación de del funcionamiento de un compuesto. Y nosotros somos las personas que sacamos los protocolos, yo soy la persona encargada junto con mi otra compañera, que sacamos los protocolos de cómo se pueden trabajar estos elementos. La primera vez que utilicé esta enzima fueron con un paciente de secuelas de acné. Ahí se puede visualizar su acné, la primera toma que yo le hice. Ahí está el protocolo. Tenía pues cicatrices, se puede decir que un poco hipertróficas, realmente no eran tan el proceso cicatrizal de él, pero sí tenía mucha incomodidad. No le gustaba verse de esta manera. Entonces llegaron a mis manos por primera vez estas enzimas y comencé a protocolizar con el doctor P. Lo hacía cada 15 días. Antes de eso, el paciente pasó por ácidos cosmiátricos para ablandar la parte queratolítica, controlar el tema de la pigmentación, mejorar el tema del acné, porque siempre queda un poco de residuo, ¿verdad? Aquí está el protocolo que realizamos. Esta fue la primera sesión que él tuvo conmigo. Hace mucho tiempo atrás estábamos en el sur, no en el norte, entonces la cabina no es la misma que tengo arriba. Esta fue la primera imagen. Él tenía 20 años de edad y trabajaba en el comisariato. Entonces, Michael se llamaba. Aquí está el protocolo que realizamos inicialmente con ácidos cosmiátricos para el control de acné. Posterior a ello, tuvo que haber pasado un mes y lo sometí al tema de el microneedling. Esta fue la segunda sesión, esta fue la tercera sesión con enzimas y fue la cuarta sesión con estas enzimas. Sí pueden ver el cambio en su piel. No es tan el resultado que quizás yo estaba esperando, pero sí se vio el cambio de forma radical. Por supuesto. ¿Cómo lo hice? Con el Dermapen. Se utilizaron las enzimas de primera generación. Sí, solo con Dermapen.
¿Mm? Después de los ácidos se preparó la piel y se trabajó con Dermapen. Él pasó un mes para poder hacer el control de acné y procesos pigmentarios. Hice la higienización básica. Yo trabajaba con muchos productos sensibles porque era una persona de tez blanquita y no se aprecia mucho, pero era sumamente blanquito. Y trabajaba también muchísimo con él la corriente galvánica. Trabajé también con él. Hacía protocolos combinados con bioestimulantes. Ahí no solamente lo hice con enzimas, sino también con una ampolla que se llama Nutrilif. La Nutrilif en su fórmula tiene un compuesto que se llama somatropina, que es la hormona del crecimiento tisular, que hace una reparación tisular. Entonces yo hacía la combinación. Primero galvanizaba y después de la galvanización esperaba unos minutos que regule mi temperatura y trabajaba con el Dr. P. Utilizaba la aguja 36 en 0.25 uno, dependiendo porque la piel de él lo permitía. ¿Mm? Sí, se puede apreciar igual en la imagen que sí es una piel gruesita, solo que sí era un poquito sensible, como ustedes pueden ver, tenía bastantes pigmentaciones y rojeces. Sí, mejoró bastante, ya no pudimos continuar. 4 sesiones en intervalos de 15 días, casi 3 meses de tratamiento. Sí, por supuesto, antes de someterlo. Exacto. Correcto. Eso lo hicimos con esta enzima de aquí, con la acción de la colagenasa. Lo que yo hacía era potencializar el resultado con la Nutrilif como bioestimulador. Eso es lo que yo hacía cuando recién llegó hace 6 años atrás. Esta enzima tiene 6 años aquí en el mercado. Aquí ustedes pueden verlo, pueden trabajar para papada, para abdomen, para piel, para mejorar y restaurar la parte cutánea y la elasticidad de la piel. La otra diapositiva, por favor. Aquí tenemos el caso, ella es la licenciada Mirelli. Ella no es profesional en la parte estética, solamente es licenciada. Ella vino a nuestra consulta porque tenía mucha flacidez en el rostro y bastantes líneas de expresión. Con ella hicimos un protocolo con enzimas de primera generación junto a bioestimuladores como la mística firmante, la Nutrilif y la ampolla de hialurónico, con técnicas inyectables. Con ella sí generamos técnicas inyectables y esa fue su primera sesión y después de 3 días me mandó esa imagen, cómo estaba su piel. Bueno, más bien son manchitas solares, pero también lo que vemos y descartamos es que la piel mejoró muchísimo. Eso fue solamente la primera sesión que tuvimos con ella. Sí, la enzima no la combiné junto con los bioestimulantes la jeringa. No, para nada. Sino lo que nosotros hicimos fue primero la colocación de los bioestimuladores, que los bioestimuladores lo trabajé con galvanización para no someterla a mucha incomodidad con las infiltraciones y al finalizar la sesión colocamos las enzimas de primera generación en una técnica de armonización facial que ustedes ya saben que son puntos referenciales, el rostro, tenemos que analizar qué zonas tenemos que levantar, qué zonas se pueden mantener, etc. Esa es una técnica de armonización facial, lo colocamos en mesoterapia. Solamente ella fue 3 sesiones porque después la cambiaron de horarios, sea complicado que nos visite, pero esa fue la primera consulta que tuvimos, hicimos la aplicación y después de 2, 3 días ella me mandó esa imagen que yo se le solicité. Entonces nos gustó muchísimo el resultado y así fuimos viendo las pruebas de cómo podía trabajar esta enzima. Siguiente imagen, por favor. Aquí están, ahora sí, las enzimas de segunda generación. Aquí tenemos su fórmula base, que es de 1500 unidades por cada compuesto. La colagenasa, ya saben, reafirma la piel, alisa y relaja las fibras de colágeno. También tenemos los coadyuvantes. Aquí sí quiero especificar. Los coadyuvantes es la carnitina y la cafeína. Por tener cafeína no significa que pacientes hipertensos no se la pueda colocar, porque en muchas ocasiones ustedes me dicen, no, es que es hipertenso, cafeína le va a hacer acelerar el corazón. Estamos hablando del café. No estamos hablando del grano, sino de la hoja que cumple una función distinta. De hecho, la cafeína estimula la circulación y disuelve los cúmulos de grasa. Es muy positivo porque el producto es homeopático, trabaja en diluciones, no trabaja en concentraciones, sino que el producto sí permite trabajar personas que tengan hipertensión arterial. No le tengan miedo, sí lo pueden hacer. No es que les va a dar taticardia, no es que el paciente se me va a desmayar, el paciente se me va a agitar, no va a ocurrir, tranquilo.
Ahora, lo que sí puede generar una hipersensibilidad, si es un hipertenso no descubierto, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, aquí, nuestra señorita, ella tenga hipertensión arterial, pero no lo sabe, porque no tiene un control de su salud, entonces por la procaína al 1% sí se le puede generar una sensación de ansiedad, de el pecho me oprime, algo me está pasando, pero es porque la procaína al 1% realiza eso. Es un desclarizador celular. Ella va a desmembrar todo lo malo que está pasando por dentro. Porque en homeopatía se le utiliza mucho como la terapia del dolor. Y también se le utiliza como terapia estimulante para el sistema neurovegetativo. Entonces hay una conectividad ahí que tendríamos que tener clara. Entonces no se asusten si el paciente que no sabemos que es hipertenso llega a pasar, eso es una crisis que va a durar unos 90 minutos a lo mucho y calmamos al paciente. Tienen que ustedes estar ahí. Exacto. Que sí se puede hacer. No todos los pacientes le pasan, ojo, hay pacientes que no ocurre absolutamente nada, pero quizás un paciente muy delicado. Nosotros hemos tenido pacientes que han pasado por una depresión muy fuerte, pero han venido por temas de reducción de medidas, porque están muy deprimidas por su estado físico, algo ocurre por dentro, y la colocación de los compuestos, como tienen la procaína y son dosificaciones de 1000 unidades, puede que exista esta pequeña reacción, que es totalmente manejable en cabina, la tranquilizamos. Había un tips muy bueno de una doctora que hace poco tuvo una capacitación en suero y es la técnica del soplido. ¿Qué les pueden dar? Una tacita de té, soplen, el soplido automáticamente relaja el sistema nervioso. Y sin darse cuenta, ustedes ya están ejerciendo una terapia para esos nervios, para esa ansiedad, con el soplido. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos estresados o algo nos duele, ¿qué hacemos? Ah, y comenzamos a soplar. Claro. Correcto, vamos a ir relajando. Cuando nosotros estamos en ansiedad, ¿qué nos mandan los doctores? A hacer terapia respiratoria. De 2, 3, 4, vamos, y nos vamos calmando. Eso mismo ocurre con este tipo de pacientes porque quizás todavía no llega el momento, pero van a tener diversos tipos de pacientes en sus consultas y muchos pacientes son ansiosos. No les parece, vienen inseguros, no esto, no aquello. Entonces, eso suele ocurrir. Un tecito calientito, soplen para que se vayan calmando. Y ustedes siempre tienen que tomar los signos vitales, algo que siempre yo les sugiero. Signos vitales antes de cualquier procedimiento que induzca una infiltración. Antes de cualquier procedimiento, signos vitales y procedo a hacer la aplicación del compuesto, porque las enzimas sí tienen su acción en el sistema cardiovascular, hay que tener ojo con eso. Sí puede ocasionar alguna incomodidad a ese paciente, sí puede ocurrir, no es que lo vamos a descartar en su totalidad. Sí puede pasar porque hay muchos pacientes que tienen un poco de fobia, son un poco, bueno, hay un nombre, sufren ataques de pánico, hipocondríacos también. Ojo con eso, hay que tener mucha atención con esos clientes, porque sí, la procaína me puede ejercer esa incomodidad, y no solamente con la enzima, puede pasar con la pectona, puede pasar con la Nutrilif, puede pasar con factor string, porque todos los compuestos de la línea supremedic, excepto la mística serra firmante y el ascorbato, tienen procaína del 1%, la mayoría, porque de esta manera encontramos la estabilización del pH y que no arde al momento de colocar el compuesto. Quienes han tenido la oportunidad de trabajar con esta enzima no quela, no arde, no molesta. Es por la procaína que tiene en su formulación. Ya hablamos, el producto con la cafeína lo pueden trabajar en hipertensos, lo pueden trabajar en personas con quizás diabetes, aunque yo siempre les digo, el diabético no lo infiltren, eviten un problema. No lo infiltren, porque ustedes no saben si van a tocar sin querer un pequeño capilar, se infecta y es un problema gigante. Pueden ionizarlo, pueden someter a galvanización el compuesto o a electroporación. ¿De acuerdo? Sí lo pueden hacer en personas diabéticas, que ustedes vean que tienen sobrepeso, que tienen quizás acaltosis nígrida. Entonces no es un paciente para someterlo a terapias de infiltración, es un paciente para someterlo quizás a una terapia de ionización, que sí van a tener los buenos resultados que ustedes buscan, pero van a prolongar sus sesiones. Lo pueden someter también a masajes reductores, etc. Aquí también tenemos el objetivo principal, el mecanismo de acción de la enzima. Es la descomposición.
lipídica. Ayuda con la degradación de las células grasas y triglicéridos, transformándolos en micropartículas que el cuerpo elimina por vías excretoras. La reestructuración tisular aumenta la permeabilidad dérmica y redondea las fibrillas, estimulando la forma nueva del colágeno. Nosotros tenemos diversos tipos de colágeno, como ya lo mencioné. Se van estos degradando y reemplazando por uno nuevo. Esa es la acción principal de la colagenasa. Cuando nosotros estamos haciendo armonización facial o revitalización cutánea. Eso va a pasar con la enzima. La armonización facial es para mejorar los ángulos de nuestro rostro y la revitalización facial es para trabajar secuelas de acné, queloides que se pueden haber generado por alguna circunstancia o pequeñas fibrosis en la zona de la papada. Pueden trabajar el compuesto, ¿de acuerdo? Efecto prolongado y preciso. Su formulación más desarrollada ofrece mayor precisión en protocolos médicos estéticos y requiere pocas sesiones gracias a su elevada concentración. Recuerden, son 1500 unidades por cada compuesto. No es la totalidad, sino que tiene 1500 unidades de colagenasa, lipasa y la hyaluronasa de cada elemento. Entonces estamos hablando que es una fórmula mucho más potencializada y mucho más eficaz en tiempo que quizás mi enzima de primera generación. Pero ojo, no es que sean malas, sino que esta tiene un enfoque más, una acción liporreductora. Esta aquí tiene un enfoque un poco más médico, que va a trabajar la fibrosis, va a trabajar en la armonización facial, en secuelas también de acné un poco más profundas. Ahora sí, siguiente imagen. Aquí tenemos el tema de la parte postoperatoria y edematosa. Ojo, aquí les puse una imagen y les aclaré. No se va a trabajar masajes reductores cuando estemos trabajando con una enzima en un postoperatorio, porque yo sí he visto muchísimas en internet que me realizan maniobras muy fuertes a los 15-20 días postoperatorio. A ese tiempo todavía no podríamos ejercer una acción tan fuerte como un masaje liporreductor, que sí lo podríamos someter al paciente a drenaje linfático, el uso exclusivo del ultrasonido. Podríamos quizás someterlo a maderoterapia muy sutilmente para modelar. Tengo ciertos doctores que me lo hacen, les ha ido muy bien y donde lo utilizan exclusivamente en la zona de la cintura para el quiebre. Muy sutilmente lo hacen las chicas porque he tenido la oportunidad de ver cómo hacen su trabajo, no generando la fibrosis. En el caso de que la genere, podemos trabajar con enzima. ¿Cuándo podemos aplicar la enzima? A los 10 días postoperatorio ya podríamos pensar en utilizarlas en caso de nosotros visualizar que ya se comenzó a ejercer una fibrosis. La fibrosis se ejerce por un mal manejo de los primeros 5 o 10 días postoperatorio, también porque el paciente quizás genere ese tejido cicatrizal y por el movimiento irregular que genera el paciente. ¿Qué hace? Está acostadita y hace esto. Da tirez constante. Entonces, ese movimiento irregular en las fibras internas que están lastimadas en ese momento genera ese tejido cicatrizal, que se puede visualizar como cordones, placas, hundimientos, y también hay pacientes que lastimosamente han sufrido de daño muscular, que la cánula ha ido muy profunda y han lacerado la musculatura y tuvieron que haber realizado pues una reconstrucción del músculo. Es un caso que ya les voy a presentar de una de mis pacientes y ustedes van a poder visualizar el cambio que ella tuvo con la aplicación de las enzimas ya de segunda generación. Aquí está el manejo de la fibrosis postquirúrgica, la dilución de nódulos y adherencias. Esto es una imagen que saqué de una de las revistas médicas, cómo pudimos mejorar con la acción de la urinasa cuando son enzimas recombinantes, es decir, cuando se combinan las tres enzimas en una sola aplicación. Esta imagen de aquí es de una persona que sufrió una calación, como ustedes pueden visualizar, tuvo una quemadura en el rostro y se mejoró muchísimo con la acción tópica de las enzimas. Fue un tratamiento de 6 meses y medio, no fue un tratamiento inmediato, tomó mucho tiempo porque tuvo que existir una reparación cutánea. Siguiente, por favor. Aquí está el caso que les estaba mencionando. Ella es una paciente bastante exclusiva. Ella es ecuatoriana dominicana, vive en los Estados Unidos. Ella hace más o menos 3 años atrás fue cuando teníamos la cabina en el sur y ella fue por una propaganda que hicimos del tema de las postoperatorias. Ella presentaba un daño en la parte abdominal,
por una reconstrucción de musculatura, ya que en su primera lipoaminoplato, fue lipo nomás, en su primera lipoescultura, la cánula fue tan profunda que fue dañando parte de su recto abdominal. Por ende, tuvieron que hacer la reconstrucción el mismo momento a los 22 años de edad. En esta imagen ya tenía 51. Como ustedes pueden visualizar, se generó un cordón y una placa fibrosa, que al tacto era muy rígido, no podíamos ingresar los deditos. Y de hecho, cuando se hicieron las primeras aplicaciones, tampoco se podía ingresar la aguja. Tuvimos que trabajar por laterales, como ustedes pueden visualizar. Acá está en el momento que estábamos colocando las enzimas, y si ustedes pueden ver, estamos por los laterales del tejido cicatrizal. Estamos encima del tejido cicatrizal, sino que teníamos que incidir por algún lado, comenzar a destruir esta placa para poderla poder eliminar esa fibrosis. Aquí está la primera sesión, la segunda sesión cómo va disminuyendo, la tercera sesión aquí ya se puede visualizar un poco más este hundimiento que ya tenía, que era como una especie de cicatriz, parece, pero no lo es. Aquí tenemos la cuarta sesión, cómo se fue disminuyendo y cómo fue mejorando la textura de su abdomen. Y tenemos la quinta sesión, que esta no fue de las últimas, pero como cambié de teléfono se me perdieron las últimas. Pero la quinta sesión de enzimas, ustedes ya pueden visualizar el cambio en la línea que le molestaba, porque en sí ella vino para eliminar esto de aquí. Le incomodaba, porque a ella le gustaba utilizar muchos trajes de baño, era una mujer muy activa, tenía muchos compromisos deportivos, etc. Entonces siempre estaba en bikini y le gustaba enseñar su abdomen, pero esto de aquí no le agradaba. A la parte del tacto, aquí ya se podría hundir los dedos, aquí ya se podía movilizar un poco ese tejido, porque al inicio no se podía realizar aquello. ¿Por qué? Porque tenía una placa rígida. En ese entonces nosotros no trabajamos con carboxioterapia. Si ustedes tienen carboxio, ustedes pueden combinar el protocolo de mesoterapia con carboxioterapia el mismo día. Sí se lo podría hacer. Ojo, que su paciente acepte porque le va a incomodar la carboxia. A los alrededores, si es que tú no tienes accesibilidad en la parte frontal, porque si tú tienes accesibilidad en la parte frontal, cuando no es una placa fibrosa, tú puedes trabajar encima de esa fibrosis. En caso de que tú tengas este inconveniente, como a nosotros se nos presentó con Fernanda, tuvimos que primero trabajar por los laterales para para poder llegar a esa fibrosis y comenzar a destruirla, porque no lo podíamos hacer. Pasamos la primera sesión súper mal, porque si te das cuenta, de la primera a la segunda no hay mucho cambio. Estábamos indagando a ver cómo lo hacemos aquí, porque ella tenía una reconstrucción en su zona abdominal y tenía fibrosis. Internamente uno palpaba y sentía un espacio. Entonces, eso tuvimos que haber tratado quizás con un poquito más de aparatología, pero en ese entonces no contábamos con la aparatología. Entonces, ¿qué hacíamos? Realicé mucho lo que viene a ser terapia de movimientos, para la parte cicatrizal. Cuando nosotros tenemos una cicatriz y no queremos que se generen esas placas fibrosas, en la parte de rehabilitación física, ¿qué hacemos? Movimientos constantes, laterales y diagonales, para que el tejido se movilice y evitar esa parte fibrótica y que no se genere también la famosa queloide. De hecho, yo tengo una cesárea y no se me nota, la cesárea desapareció. Tengo una cesárea de aproximadamente 1 año y medio y no está. Siempre estuve movilizando el tejido, y de mis clientes que yo he tenido postoperatorias en la abdo, no tienen absolutamente nada, porque siempre estuvimos haciendo técnicas osteopáticas con el movimiento para evitar este tipo de consecuencias. Cuando no hubo esa dedicación o un correcto postoperatorio, esto suele ocurrir. Y no solamente eso, hay casos terribles, ¿no? Como le digo, nosotros trabajamos con bastantes médicos y ellos han podido visualizar los cambios rápidos con estas enzimas. Aquí la aplicación fue una semanal, porque yo con ella tuve 7 semanas de tratamiento. De ahí, pues ella tuvo que regresar a los Estados Unidos. 7 semanas de tratamiento solamente tuve con ella. Tuvimos que utilizar técnicas de movilidad, tuvimos que trabajar con aparatología. En ese entonces, ¿qué hice yo? Para los laterales y tratar de eliminar un poquito de adiposidad que ella tenía, utilicé la cavitación. Pero yo veía que se perdía un poco el accionar de la enzima con la cavitación, y ahí me percaté de que
la enzima, cuando comencé a estudiarlas más, trabajan en cierto tipo de temperaturas para hacer la estimulación de la lipasa, la colagenasa y la hyaluronasa. No se puede trabajar en una temperatura superior a los 38.5 grados de temperatura. Se tiene que mantener una temperatura estándar para que se active la función de esas enzimas. Exacto. Preferiblemente no se usa con cavitación. Pero bueno, ese protocolo fue hace muchos años atrás y recién estábamos aprendiendo el uso correcto de las enzimas de segunda generación, porque ya venía también con carnitina y cafeína y cómo funcionaba en ese momento es accionar en este paciente, porque fue paciente 1 para fibrosis postoperatoria. A la par me llegó otra, pero ya era por una mela mal realizada y le dañaron toda la parte abdominal. Le dejaron muchas cicatrices. ¿Por qué? Porque muchas profesionales en el campo estético toman un curso y ya consideran que pueden hacer la mela. No es así. Eso es un inconveniente muy grande. Y hasta el día de hoy es cliente nuestro y es profesional estético, pero por práctica se la dejó hacer. Ahí tuvo una consecuencia. ¿Qué se puede hacer? ¿La carboxia o la encima? Primero se coloca la carboxia. Ajá. Puedes colocar 100 cc. Puedes colocar del primer push. Y posterior de la colocación de la carboxia puedes mandar en ese momento la enzima, pero ese es el compromiso que tú haces con tu paciente, sí es incómodo. Yo lo he hecho para celulitis fibrosa, y sí incomoda bastante. De una vez más de la carboxia, que duele, y mandas de una vez la enzima, enseguida, pero sí duele mucho. Entonces lo que yo hice en ese momento con mi clienta fue pasar primero carboxia, no dejé pasar tanto tiempo y comencé a hacer las infiltraciones. Pero lo hice en dosificaciones muy pequeñitas, que es 0.10 unidades internacionales, muy pequeñita. Ya después la cité para una segunda sesión al cuarto día para colocar la mesoterapia con la enzima, pero eso lo hice en el caso de ella porque tenía placas de grasa en los muslos. Ella tenía edema y aparte de edema tenía grasa acumulada de mucho tiempo y era una paciente relativamente joven, pero tenía muchos problemas hormonales, muchos años de tomas anticonceptivas de forma indebida, uso incorrecto de la pastilla y después, o sea, un historial terrible con el tema hormonal. Y a ella se le habían generado placas que no podía ni siquiera yo hacer los reductores con las copas. No podía, no podía, no podía, por más que lo intentaba. Entonces yo tuve que hacer en ese momento aplicar ese protocolo, pero sí molestaba. La enzima la puedes aplicar una vez a la semana o cada 10 días. Puedes hacer la aplicación de esta enzima. ¿Cualquiera de las dos generaciones? Sí, cualquiera de las dos generaciones lo puedes aplicar durante ese tiempo. Nosotros sí lo hacemos. Hacemos la hidroenzimática avanzada. Trabajamos con un vial completo de enzima y pueden ustedes colocar una llave de 3 vías, conectar otro suero y en el otro suero colocar el quemador. Las enzimas no se combinan con otro compuesto, al menos que ustedes hagan una reacción sinérgica. La reacción sinérgica es que primero aplico la enzima y después aplico el liporreductor o el drenante. No es que en la misma jeringuilla yo voy a colocar y voy a mezclar o en el mismo suerito coloco y mezclo todo. Habrá quizás clientes que lo realizan porque les gusta la formulación, pero no es lo sugerido, porque la enzima es muy sensible y se puede perder su accionar. Por ese motivo es que no hacemos las combinaciones. Ajá, de la hidro. La colocas en un suero, trabajas con una llave de 3 vías. La llave de 3 vías te da el acceso de conectar 2 sueros a la vez, con una sola vía inyectable, ¿verdad? Entonces, mandas primero la enzima, cierras vía y mandas, sería 5 de enzima la pápula y 5 de la combinación con los liporreductores. Cierras y envías automáticamente. Sí, es un trabajo bastante rápido en manos. Porque la pápula puede bajar y pierdes la acción. Entonces, la pápula puede bajar y pierdes la acción. Tienes que ser rápida. Cierras, abres y comienzas a enviar. Sí, para eso siempre se necesitan los ayudantes, para que ustedes puedan hacer esas técnicas. Y esos son para casos bastante fuertes, como un abdomen muy globuloso, para un abdomen quizás que haya padecido una obesidad mórbida y ustedes quieran todavía eliminar ciertos residuos, lo pueden hacer. Si ya tienen ustedes pacientes con mucha flacidez abdominal después peso, después de haber quedado embarazadas, después de una abdo o una lipo, ahí ustedes trabajan los bioestimuladores junto con las enzimas, como es la mística serrafirmante, como es el factor string, como es la ampolla de silicio orgánico. Ustedes pueden realizar los protocolos para nuevamente tonificar y reafirmar esa piel, digamos.
Después de los 6 meses podrías tú hacer la colocación. No es que exista algún inconveniente, pero si lacta de forma exclusiva, sí puede causar algún tipo de, no solamente alergia, sino que le puede aflojar el estómago, porque ya ha ocurrido. Muchos de ustedes sí lo hacen con sus pacientes. ¿Y qué ocurre? Se les afloja el estómago al bebé. Y después me dicen, lo que pasa es que mi paciente está dando a lactar y el bebé está con diarrea, ¿qué pasó? Estos productos sí pueden traspasar la leche materna, no todos los activos pasan. Pero como son tan sensibles, porque nuestro sistema lo reconoce como propio, sí le puede afectar. ¿Ya? Sí le puede afectar. Si tiene lactancia exclusiva, es decir, que tiene 6 meses, que todavía no come muy bien y solamente lacta, preferible ionizárselas, no infiltrárselas, se las ionizo, para que en un 60% le ayude ya a perder peso, a mejorar la parte abdominal, que es quizás lo que te refieres. Pero ya después de los 8 meses, que el bebé ahora sí ya tiene desayuno y almuerzo, que ya por lo menos tiene 2 comidas y no lacta tanto, entonces sí le puedes colocar las enzimas. O si la mamá difiere leche, fórmula y leche materna, ya las puedes colocar. Sí podrías hacer eso porque el bebé es el riesgo, no tanto la mamá, no va a pasar nada, pero el bebé se le puede aflojar la pancita. Y eso es una emergencia que las mamás. Con respecto al tema de la colocación de las enzimas, si ustedes hacen mesoterapia o hidrolipoclasia, siempre tienen que mandar el uso de la faja, como mínimo 6 horas. Si hacen lipopapada, también el uso de la faja mentoniana para la colocación o la reafirmación de esa piel. Ahí ustedes ven el efecto positivo de la enzima. Pero si el paciente va, se coloca el tratamiento y definitivamente no se coloca la faja, es lo mismo que nada. No va a haber resultados. Ustedes tienen que mandarle a utilizar faja a juro por lo menos 6 horas diarias durante el proceso del tratamiento y después, por lo mínimo 2 meses tiene que estar con esa faja. La enzima tiene un accionar de 5 días posterior a su aplicación, es decir, que hasta los 5 días posterior a su aplicación sigue actuando. Eso es lo positivo de elementos homeopáticos o un mecanismo que tiene el reconocimiento del ADN. Después de los 5 días, el producto va a seguir actuando. Antes, si tú quieres trabajar en la reafirmación, frío. Con el martillo frío tú estimulas un poco para el estímulo del colágeno frío. Si tú ya quieres hacer una lipopapá enzimática para el modelado, tiene que ser calor, entonces con martillo caliente. Nosotros en Colombia tenemos una doctora que para hacer las aplicaciones de mesorreducción, ella trabajaba martillo caliente colocado encima, porque ese es el accionar de la lipasa, trabaja en calor. Pero era una en específico, estaba con el termómetro al lado, 37.5, 38, coloco, 38.5, espero que regule un poco la temperatura y coloco. El electroporador no ejerce una acción de calor tan profundo. El profesional, el que, como yo les digo a ustedes, el que es de juguetito, no te funciona, lo va a dañar. Pero si tú quieres desplazarlo ionizable, y antoforesis es una buena opción, que es la galvánica. La corriente galvánica no ejerce ese calor tan fuerte como lo haría un cavitador o una radiofrecuencia. Y el electroporador profesional no ejerce ese calor incomodante que genera quizás estos que venden, que son los chinos. Esa hay una diferencia muy grande. No se puede trabajar con cualquier aparatología. Ustedes tienen que trabajar con aparatos profesionales para que no le afecten la estabilidad de la temperatura esa enzima. ¿Sí? Porque yo les aclaro esto, porque a veces me viene con unos juguetitos y yo me los pongo y eso me vibra el músculo para arriba. Dice, muy buenas tardes. ¿Qué dice mi hijo? No le leo. Sí, en madres lactantes tú lo puedes trabajar a los 6 meses. Si es lactancia exclusiva, espérate un poquito más, llegar hasta los 8 meses para poder hacer la colocación de las enzimas. ¿De acuerdo? Para la chica que me está preguntando. Atrasa, por favor, un poquito. Ya. Ahí están los resultados de ella. Esa ya fue la última sesión que yo la vi a la 7ª semana. Tuvo muchísimo éxito con el tratamiento, incluso bajó de peso. La paciente estaba muy contenta. Miren el cambio de la primera a la última sesión con las enzimas. Sí, solo enzimas, no apliqué más nada. Solo aplicamos las enzimas. Aparatología, lo que yo hice en ese momento, como les comenté, trabajé con el cavitador.
porque estaba recién aprendiendo el uso de las enzimas. Y también utilicé técnicas manuales para ablandar un poco ese tejido cuando yo sentí que ya lo podía movilizar. Eso es lo que yo hice con ella, junto con mi compañera María Fernanda hicimos las infiltraciones. El plus que le agregamos a ella fue protocolos de sueroterapia. Colocamos un suero desintoxicante que se llama eliminación de las toxinas y estimulación de la matriz intracelular con drenador linfático, hepático, renal, digestivo. Y también trabajamos con quelantes, con ella, en sueroterapia. Pero eso es un protocolo que si ustedes gustan lo pueden preguntar arriba, conocer un poquito más acerca del suero, pero fue lo que utilizamos porque ella quería desintoxicarse, quería un poco liberarse de ciertas toxinas por su medio de trabajo. Ella es contadora en los Estados Unidos, maneja mucho estrés. Entonces era muy poco tiempo, yo solamente le veía 40 minutos en la semana y me tocaba correr. En los 40 minutos yo tenía que hacer lo posible para llegar a ese resultado. ¿Cuánto se pagó por esa sesión? Ella me pagó en efectivo $880, que es lo que cuesta una sesión con nosotros. ¿De acuerdo? ¿Continuamos? Perdón, esto de encima en meso, nada más. Sí, en mesoterapia. Nada se podía. Por supuesto, la carboxia es una muy buena acción. Si yo en ese momento hubiera tenido la carboxia, quizás nos hubiera ido mucho mejor. Ella se hubiera ido con el abdomen limpio, pero no disponíamos de la ampolla del aparato en ese momento. Las técnicas manuales, yo trabajé con técnicas manuales. Sí, por supuesto. La radiofrecuencia ustedes la pueden trabajar previo a la aplicación de las enzimas. Vas a esperarte más o menos unos 10 minutos que un poco baje esa temperatura, ese estímulo de temperatura y ya colocas directamente la enzima. Sí, sí, la gimnasia pasiva sí puedes colocar. Sí, siempre todo va antes. Ya, ahora, si tú quieres trabajar para un abdomen posparto de 1 año, que ya se puede hacer las aplicaciones, y tú ves un tejido colgante que suele ocurrir, tú puedes trabajar la colocación de las enzimas, los bioestimuladores, y dentro de la semana tú haces 2 sesiones con gimnasia pasiva. Puedes realizarlo, sí lo puedes hacer. ¿Qué también podríamos utilizar aquí? Las ondas de choque. Si tú tienes ondas de choque, un excelente protocolo. Tú puedes promocionar para operatorios después de 10 años. Ella tuvo una segunda lipo. Ella también vino acá a Ecuador porque se hizo una reducción de mamas, por eso es que tiene el sostén. Y una reducción creo que también de glúteos se hizo. Entonces, si hubiéramos tenido también las ondas de choque, te vas para adelante. Lo único que no puedes aplicar ondas de choque en esta zona, porque es muy delicado. Pero si es para fibrosis en la zona del glúteo, en la zona del abdomen, costillas laterales, puedes trabajar y te va espectacular. Eso es un cambio radical. Sí, bueno, son fibrosas. Cuando tú ves que la placa está demasiado grande y no la puedes trabajar, puedes utilizar la gimnasia pasiva y puedes trabajar con las ondas simultáneamente y después haces el proceso de infiltración si tú deseas. Si no, con eso de ahí te va espectacular. No es necesario. Ya. Para pacientes con... Sí, para hipotiroidismo tienes que ver si es hiper o hipo y si está tomando su medicación. Ahí podrías hacer la colocación de estas enzimas y ciertos elementos bioestimuladores no lo vas a poder utilizar. Pero si el paciente toma su medicación, sí podrías hacer la colocación de la enzima. Pero en esta paciente en específico, ¿cuál es el nombre de la señorita? Adriana. Tiroides. Sí. ¿Cuál tienes? La motozoide. Ah, tú estás hablando de que tienes el hipotiroidismo de Hashimoto. Sí. Okay. Eso es algo muy diferente que el hiper o hipo. Ahí puedo, sí. Sí podrías, pero tienes que colocar primero una sueroterapia para que ayude a drenarte. Ya. Sí, porque tu sistema linfático tuyo está muy comprometido. Sí. Sí, y el metabólico. En el caso de ella es un estímulo metabólico. El desintoxicar va acorde al tratamiento, pero con ella yo tengo que hacer un estímulo metabólico porque por el problema que tiene de Hashimoto, ella va a engordar siempre, porque su metabolismo no está funcionando correctamente. Puede ser un regulador metabólico, pero con ella también tendría un tratamiento vía oral. Sí. Últimamente hay pacientes
si muchos usuarios están sometiéndose a esa infección como la TIRSA, que utilizan los diabéticos. Se la están poniendo porque esto que les baja de peso. Yo tengo entendido que, o sea, en un futuro es contraproducente, porque eso a la final de cómo le energía del físico, ¿no es cierto? Algo así. No domino yo bien ese tema, pero ¿cómo abordaría a esos pacientes que se acercan a mí? A mí se me presentó uno y, o sea, vino así de inflamado, hinchado, y yo, Mónica, ayúdame, por favor, que mira, estoy. Y yo digo, ¿pero qué le pasó? Y ahí me dice, mira, no le digas a nadie, pero estoy usando la... No, terza, entonces yo le digo, pero ¿cómo así? Entonces la cosa, no, es que un médico me puso, mire, Ya, o sea, ¿cómo aborto yo ahí? ¿Qué puedo hacer? Yo le hice un drenaje y todo es... la barriguita. Ya, bueno, lo que tú me estás diciendo no son los medicamentos para el tema de la insulina, como los Ozempic, ya. Esos son péptidos. El trizapatide, el tetarrutide, el MOS son péptidos. Eso es algo de la medicina actual, medicina estética actual. Nosotros también aquí damos los cursos. Son elementos para la pérdida de peso, efectivamente, pero esto es bajo tutela profesional, porque las dosificaciones siempre van a variar dependiendo del paciente. Efectivamente, como hace un estímulo metabólico, se va a comer el músculo, porque cuando nosotros tenemos sobrepeso o obesidad, tenemos poca cantidad muscular, tenemos más volumen en grasa. ¿Qué pasa con los péptidos? Hacen acción metabólica inmediata. Ellos no pasan ningún filtro. No, los péptidos no pasan ningún filtro. Ellos lo que quieren es reducir medidas rápidamente. Pero tú lo tienes que combinar con otros elementos como el MOX, que es para el estímulo del músculo, para que no se pierda y no se degrade esa piel, y son muy buenos compuestos, no es que sean malos. El problema es que un paciente lo esté utilizando. El problema no es que esté trabajándolo, sino que el problema es que el paciente no debería tener aquello en sus manos porque es muy peligroso. Si nosotros hacemos una mala dosificación de péptidos, podemos generar un problema hepático terrible, una pancreatitis aguda terrible y desgraciadamente el paciente puede perder la vida. Ese es el principal problema. No, el principal problema no es el producto. Para uso de diabéticos, entonces, sí, se los utiliza porque el diabético de diabetes mellitus tipo 2 genera mucho abdomen globular y ese problema de abdomen globular viene con problemas renales, problemas hepáticos, problemas digestivos y pues, futuramente cardiovasculares. Entonces, ¿cómo abordaría el paciente? Ese día yo le hice un drenaje y al día siguiente vino, estuvo muy calmado su garganta. Yo entiendo que al momento que se aplica el cuerpo reacciona, no. Y quizás esté un poco mal asesorado, porque sí, nosotros trabajamos aquí también con péptidos y nos ha ido muy bien, pero nosotros lo manejamos muchísimo con licenciados y solamente con médicos. Porque, sí, claro, lo que pasa es que el producto no es malo, como les estoy mencionando, es muy bueno, siempre y cuando ustedes lo sepan trabajar y en la dosificación que tiene que trabajar un paciente, porque son de 3 ml, la dosificación es 0.10 unidades por semana, ustedes se lo van dosificando. ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Le puedo hacer masajes? Aparte de los masajes reductores, es que tú no puedes trabajar reafirmante y a la vez desinflamarlo. Entonces, ¿qué hago cuando se lo presenta el paciente? Normalmente, hace mucho tiempo, antes de llegar a los péptidos, ¿qué hacíamos? Trabajar los drenantes y los sueros. Trabajábamos sueroterapia desintoxicante, trabajábamos terapia sistemática con la alcachofa. El un regulador metabólico. Su formulación tiene oligoelementos base, como el magnesio, el selenio y el cromo, que si tú investigas un poquito más, tú sabes que son elementos específicos para el metabolismo y la activación metabólica. Adicional a esto, tiene 4 plantas homeopáticas que nos ayudan con el drenaje linfático y circulación. Ese producto lo combinábamos con alcachofa, que el alcachofa es un hepaprotector, ayuda a eliminar grasas y toxinas del hígado y lo combinábamos en terapia sistemática. Trabajábamos la dosificación de 7 ml una vez a la semana en la zona glútea, es decir, en la pumping yo le coloco la formulación. Y posterior a la aplicación intramuscular, yo procedí a hacer la mesoterapia localizada con adipoforio ligofaz. Por supuesto, sí le puedes hacer drenaje, le puedes tocar la manta térmica, puedes trabajar gimnasia pasiva, puedes trabajar todo eso con el paciente. No hay ningún... No va a pasar absolutamente nada.
Ahora, si que el paciente consume un péptido, quizás que no te esté mencionando, porque hay unos que son un poco celosos, sí te puede causar inconvenientes con su salud, pero eso ya depende del paciente si no te dice la verdad, eso no es cuestión tuya. Sí, por supuesto. Lastimosamente en estos tiempos yo no estoy tan presente en oficina, pero siempre me avisan si hay una asesoría importante que realizar con respecto a pérdidas de peso, postoperatorios, secuelas de egreso, yo directamente quien los atiende. Yo les voy a presentar, siempre yo soy Unice, dime qué te puedo ayudar. Generalmente cuando tenemos pacientes con obesidad mórbida, los protocolos vienen con sueroterapia. Siempre vienen con sueroterapia. Es una vía mucho más rápida, mucho menos invasiva como un péptido, porque tendremos que aprender a trabajar correctamente esos compuestos. Que aclaro, chicas, son a nivel médico, no se metan con este tipo de inconvenientes, porque nosotros tenemos el ARSA detrás. Aquí la tenemos. Entonces, ustedes pueden trabajar sus protocolos ionizables, pueden trabajar sus protocolos con microneedling, y lo demás podemos trabajar con un médico o un colega amigo que haga las infiltraciones por nosotros. Es lo que mejor le puedo sugerir porque lastimosamente hay demasiados inconvenientes en este momento. Entonces, todos los productos tópicos lo pueden trabajar. Sí, lastimosamente yo sí he visto una señorita que los vende. Eso ya depende del usuario. Ya depende del usuario si los adquiere o no los adquiere. Curso no, porque lo que exige el artículo 85 de salud es que usted sea médico. Porque nosotros ni siquiera en licenciatura, en rehabilitación física, hacemos más que punción seca, hacemos también acupuntura, pero aún así tenemos que sacar licencias. Aún así, ¿qué hacemos nosotros? El pensum académico tiene que hacer más de 360 horas para quizás hacer un procedimiento médico, tener la titulación de auxiliar en enfermería o flerista para que usted pueda indicarle que usted sí tiene las competencias. Puedes tú hacer diversos procedimientos con la asistencia de un médico. Entonces, ajá, si tú tienes algún colega que te ayude con la firma y los permisos, te va a ir muy bien, no tienen por qué molestar. Podrías tú con un colega solicitar firma para que te ayude con eso y no te van a molestar en tu negocio. Pero si ya nos vamos al artículo principal, no. Y ella había hecho un curso, bueno, no sé si lo con el Ministerio de Salud. Y dice que le miraron los papeles del sector, no me las. Ya, es que tiene que ver cuál era el pensum, de qué curso estaba tomando y de hablar de qué del Ministerio de Salud. Porque el Ministerio de Salud solamente avala o licencia a personas que tienen su carrera profesional. Ahí tendrías que ver qué curso está tomando, porque no todos lo sabemos. Entonces, quizás ella está tomando algún curso en específico, algún mencionado, algún diplomado. Claro, hay que ver qué. Lo que pasa es que, mira, el ARSA, aunque ustedes hagan cualquier tipo de capacitaciones, ustedes piden igual sus certificaciones cuando son pagas, etc., porque ellos van a visualizar todo el récord académico que ustedes tengan. Todo lo visualizan. A ver, tú tienes curso en esto, capacitación en esto, diplomado, mencionado, todo eso ellos lo visualizan. Y si tú corroboras que tienes más de 4 o 5 años de experiencia, ellos dialogan directamente contigo. A ver, bueno, hagamos esto, mira, esto se puede hacer, esto no, y se acabó la situación. No va a haber ningún inconveniente, pero recuerden que el ARSA llega por denuncias. No es que porque aquí se tocó un espacio, yo voy, no. Es un, si alguien denunció, alguien observó, a alguien no le pareció el trabajo y pasó eso. Pero chévere que nos pase el contacto. Que nos pase el contacto para estar tranquilos. Oye, no, o sea, realmente yo en ese tema no tengo ningún inconveniente. Yo sí tengo más de 300 horas académicas para procesos infiltrables. No hay ningún problema, o sea, nunca he generado ningún tipo de inconveniente. Como les digo, yo
Tengo más de 12 cursos en infiltraciones. Tendrás que invertir. Ajá, las horas 12, 13, 14, 20, 100 horas. Hay cursos hasta de 1200 horas. Ah, todo eso. Claro, tú puedes graduarte como flebista. Flevistas son las personas que sacan sangre. Esa es una carrera profesional y tú no tienes por qué molestarte. Perfecto, miren chicas, esto es un caso de una armonización facial. Ella es mi consentida, ella es mi paciente, se llama Magali. Ella era, bueno, es una persona actualmente de 50 años de edad. Si ustedes pueden visualizar la primera imagen, a ella se le hizo una armonización facial. Tenía relleno de grasa en el rostro. Un cirujano le había realizado aquello. Esos pómulos tan prominentes no son propios de ella, eso es grasita que le colocaron. Tiene encapsulamiento de ácido hialurónico en la zona del mentón y en la parte del entrecejo. Ella vino a nuestra consulta para hacerse una higienización facial y para hacer un modelado de su rostro, porque era un rostro muy agresivo. Como ustedes pueden ver, no tiene facciones tan femeninas, es un poco grueso. Miren ustedes la textura de la piel y cómo se ve ese perfil. Se ve un poco grueso para una dama, ¿verdad? No es tan agraciado, no es tan agradable a nuestra paciente. Ella venía para hacerse una armonización, para reducir un poquito de papada, el tema de la flacidez. Ella es bastante madinosa, ha pasado por 1001 manos, pero nosotros porque logramos lo siguiente. La otra imagen, por favor. Miren la diferencia al día de hoy. Ella ha estado con nosotros por más de 3 años y logramos de esto a esto. Con la armonización facial con las enzimas y también trabajamos el bioestimulador Nutrivel con ella. También trabajamos el bioestimulador Nutrivel. Ella es una cliente que le ha gustado mucho el tratamiento que realizamos. La imagen anterior, por favor. Como ustedes pueden visualizar, ella tenía mucha proyección del mentón, tenía textura en la piel, tenía líneas de expresión. Adicional a esto, era una paciente que se lucía muy envejecida y no está envejecida realmente, es una paciente todavía bastante joven, pero tenía muchos rellenos en el rostro, con grasita. Ella me dijo que hace mucho tiempo tenía una amiga, una colega, que el esposo era cirujano y ella quería aumentar un poco el pómulo y la mejor opción que pudieron visualizar fue rellenarlo con grasa. Grave error. ¿Qué más pasó? El relleno con ácido hialurónico del entrecejo. Ahí ustedes pueden visualizar, esta fue la tercera sesión que hicimos con enzimas y esto de aquí pues es actual. Hace 2 meses atrás ella nos visitó para hacerse su limpieza facial profunda y colocarse un bioestimulador en rostro. Miren cómo se puede lograr un trabajo con un solo compuesto. Solo hemos trabajado con ella enzimas, ahora poco fue que le colocamos el bioestimulador Nutrilift y miren el cambio que ella tuvo. Ya no tiene esos cachetes tan prominentes, no tiene esa proyección tan fea en mentón. Se le hizo también una hidratación en labios ese día con ácido hialurónico. Miren el entrecejo y las líneas de expresión desaparecieron. Esos son casos nuestros, son casos que yo he atendido y ahí está el éxito que ustedes pueden visualizar con las enzimas de segunda generación. Ella al día de hoy sigue con nosotros. Hace 3 años atrás fue la imagen, la principal imagen que yo les mostré y la actualidad, hace 2 meses atrás que nos visitó, está así. Se rejuveneció, ¿verdad? Se hizo una armonización facial con ella, se tomó en cuenta la parte pomular, la proyección de mentón, se trabajó también en la zona orbital y palpebral y también se trabajó muchísimo la zona de la frente. Ahí no se visualiza, pero la palpación era muy rígido, tenía como unas bolitas, porque tenía encapsulamiento de ácido hialurónico, que eso se había hecho hace unos 5 años atrás y le había quedado mal el resultado. Le pusieron muy superficial. Exacto. ¿Por qué disminuyó el nasogeniano? Porque ya no está ese peso. Ya no está ese peso de esa grasa. Generalmente el nasogeniano no es por temas de envejecimiento, sino que es el peso del cojinete adipositario que hace que se forme esa partidura y se forme ese nasogeniano profundo. En pacientes que de 60 en edad, acidez, pero en pacientes como ella era por el peso que estaba teniendo en su rostro. Como ustedes pueden ver, ella está encantada. Miren el cambio que ella ha tenido alrededor de 3 años. Lógicamente, ella tiene su trabajo en la zona del cuello, también había envejecido mucho, ha mejorado bastante.
Y adicional a esto, luce bastante joven, ya no parece de 50, digo que parece. Ella es contenta, entonces miren ustedes el cambio. La otra imagen, por favor. Ahí está la lipopapada enzimática, la reducción submentoniana, tratamiento no invasivo ideal para esculpir el contorno mandibular y eliminar el tejido graso adiposo. Submentoniano obstinado. El submentoniano, hay que tener algo en cuenta, la retroproyección mandibular. Hay pacientes que tienen muy poca mandíbula y suben de peso y se les nota una super papada. Parecen esos pelícanos que dicen, no, que parezco pelícano, no me gusta como luzco. Pero ustedes tienen que tomar en consideración la retroproyección mandibular. Esto yo lo analizo muchísimo por temas de rehabilitación y problemas de rectificación cervical también. Eso ustedes no les enseñan, pero les digo, revisen cervical, revisen mentón, revisen proyecciones faciales, pongan a su paciente lateral, tómenle una imagen, hagan una cuadrícula, pongan esa imagen en la cuadrícula y ustedes tomen su medida. Y ahí sacan para poder ver si es para lipopapada o para relleno. Ahí es la diferencia. Tienen que analizar a qué se debe esa carita circular, si es que tiene retención de líquidos, si es que toma anticonceptivos, si es que es una paciente que no tiene buena actividad física, si es una paciente que predispone a la retención para poderla someter a la lipopapada enzimática. Porque, ojo, podemos también malformar el rostro del paciente. ¿Sí? Por una mala dosificación, por una mala planificación de tratamiento. Si solamente ustedes quieren reducir medidas, entonces hacen un enmayado de 6x6 y en cada puntito ponen 0.30 unidades internacionales por punto de infiltración. Si ustedes ya van a hacer un modelado, tienen que tapar hasta el cuello. ¿De acuerdo? Esas son las dos técnicas diferentes. Y en el caso de ella, asimismo, fajita, 6 horas como mínimo, ustedes terminan de colocar su mesoterapia y le colocan la faja, que esté esterilizada la faja, bien planchadita, que venga en una funda Ziploc, y se la colocamos. No es que la cargaba en la cartera con toda la suciedad y se la colocó. No, porque así se puede haber una contaminación cruzada y después el problema es suyo. ¿Sí? Entonces, la lipopapada es una técnica que me encanta, pero que ustedes tienen que analizar, retroproyección mandibular y rectificación cervical. Ojo con eso, porque en ocasiones damos un mal diagnóstico porque no visualizamos aquello y la persona predispone a una mandíbula corta y nosotros no, es que esa es la lipopapada. Entonces, a la lipopapada, al realizarla, perdemos esa cantidad de grasa, no hacemos una modelación, sino que estamos reduciendo el tejido adipositario, vamos a ver que esto queda muy pequeño y ya no se va a ver en el perfil agraciado. No les gusta. Entonces ustedes dicen, no sabes que te voy a someter a una lipopapada y posterior hago un perfilamiento de mentón con ácido hialurónico. Ese es el protocolo correcto. Ya, aquí tú tienes que visualizar si no hay un factor hereditario, porque hay muchas personas que tienen la mandíbula gruesa y es más bien por la proyección del hueso. O, bueno, el bruxismo puede ser. Lo puedes realizar. Y ahí la dosificación maneja en 0.20. Haz un enmayado de 4 y aplica en cada puntito unos 0.20 unidades internacionales. Sí, con segunda. También puedes utilizarlas de primera, pero sí incomodan bastante. Es una zona muy sensible. Sí, en el tercio inferior lo puedes realizar. De 4, correcto. Tomando en consideración que esta zona de aquí no se puede hacer la aplicación en meso porque hay un nervio importante. Dos deditos, exacto, dos deditos de distancia y colocan la primera línea y hacen la división. Y también tenía un poco de papá, no se notaba porque tengo bueno, pero sí tenía y decidí hacerme como soy tecnólogo ahí para que no se escuche. Lo que hice fue comenzar a trabajar con descontractura muscular facial. Perfecto. Entonces eso levanta, la descontractura muscular levanta muy rápido el músculo y también estira la mano. Lo que tenía acá era como un poquito de grasa, no utilicé ningún producto, yo ahorita ya lo tenía como una hoja aquí, que se sentía, bueno, ahorita lo que hice fue descontractura del Esternomastioideo.
y con eso y ejercicios faciales. Ah, perfecto, es una muy buena opción. Ustedes también lo podrían hacer. La descontractura facial sí se las debo, porque eso sí, tiene que ingresar mano o por afuera para poder disminuir la tensión facial que existe, que yo la suelo aplicar cuando me vienen pacientes para facial cuando han tenido parálisis facial. Por ese motivo yo lo hago. Cuando es en estética no lo suelo hacer, pero porque agregaría un plus en el costo. Pero si ustedes gustan, también podrían descontracturar la zona maxilar. Ya les puedo hacer una capacitación más adelante de eso para que ustedes puedan hacer la colocación de la enzima. Sí se puede hacer de esa manera, pero principalmente en estética es la proyección del mentón. Cómo se ve el mentón para nosotros poder hacer las aplicaciones. Pueden hacer en el tercio superior, pueden hacer en la zona del mentón y también pueden colocar alrededor del cuello. Para los joules están acá. Son 0.30 unidades internacionales y lo colocas así, mira, no así, acá. Los joules no se trabajan así, lo vas a hacer decaer más, es acá. Coges la agujita y haces esto, track, una, track, dos, ¿ya? Y acá normal. Claro, en ángulo de 45. Sí, perfecto. ¿Tenemos alguna otra duda con respecto a la aplicación de enzimas? ¿Qué tal les ha parecido la información? A ver, tenemos preguntas para fibrosis, tanto empapada para después de una lipo o en abdomen, ¿cuál es la indicada? Ya, yo les hice un cuadrito, sigue por favor con la información. Yo les hice un cuadrito, la otra por favor. Ahí está, la colocación de los productos, porfa, tómale captura para la chica que me estaba preguntando. Ahí está, para la lipopapada pueden ser las supraenzim, como pueden ser las enzimas metabólicas y te indica el número de sesiones. Para las chicas que están en Zoom, háganle su captura de pantalla y esas serían las sesiones para facial o corporal, cualquiera de las técnicas a aplicar con las enzimas. Sí, déjame ver si es que me las pueden transformar para podérselas pasar. Ahí ustedes pueden ver. Igual, Valesquita, para que ella misma les pase la captura de eso. Retrocédame por favor la imagen. Ya, ahí está la aplicación de armonización facial y de lipopapada enzimática. Ese es el marcaje que ustedes tienen que seguir. Igual yo hice hace, ¿qué será? 2 semanas más o menos un en vivo y expliqué paso a paso de cómo es la aplicación. Una vez a la semana hago los envíos, conéctense. Les va a gustar. Una vez a la semana yo hago los envíos. Por TikTok, me ponen, no sé, me ponen TikTok, Zoom, Instagram, yo lo que hago es hablar. Sí, 2 de la tarde me suelen conectar. Si en los jueves son las que yo suelo estar aquí, entonces usted. Igual ya se viene una clase chévere. Sí, exacto. Ustedes igual tú puedes subir hasta la parte del tercio medio, hasta la parte de la orejita. A la punta de la orejita subes tu línea y aquí cortas. Antes del lagrimal haces una partidura y haces todo el enmayado. Lo puedes hacer ya no de 4, sino de 6. Y haces efecto lifting. Y en los mismos puntos, si tú quieres que tu paciente tenga un efecto tensor, en punto después de la enzima, colocas la ampolla de silicio orgánico. Va espectacular. Para cutis envejecidos. De silicio de MAE o si no directamente la Nutrilif que tiene de MAE y te ayuda con la mejor turgencia térmica, les queda un globo en la piel. Continúe, por favor. La otra. Ahí están los protocolos de aplicación en los intervalos de sesiones, específicamente de 10 a 15 sesiones para permitir la completa movilización metabólica de los retropilíticos y los proteicos de las enzimas, el perfil de seguridad, hacer combinación de alta pureza, el riesgo de alteraciones realmente no es tan significativo y también hay que sugerir al paciente que consuma bastante agüita después de la colocación de los compuestos. Bueno, que consuma agüita en general. Una preguntita tengo ahí, ¿me ayuda por favor? ¿Puedo, qué dice? Colocar la otra lámina de aplicación, la anterior. Sí, mi corazón, con la 30G por medio. La anterior, por favor, la lámina de las dosificaciones, la anterior, colóquenle. Ya, ahí está para que la persona le pueda tomar esa la otra, para que le puedas tomar captura
Ahí tenemos la fibrosis postoperatoria con la supraencima, edemas postoperatorios, trabaja con la supraencima y los drenadores, lipopapada con las enzimas metabólicas, celulitis fibrosa con las enzimas metabólicas más bioestimuladores. Ahí están los 4 principales protocolos que atendemos en cabina con las enzimas. También pueden trabajar secuelas de acné con el Dr. P, les va a ir muy bien. Pueden ustedes también trabajar envejecimiento en la zona de las manos. Pueden ustedes trabajar abdomen flácido para después de un embarazo o de pérdida de peso. Puedes también utilizarlo para la flacidez de la entrepierna. Todo eso puedes protocolizar con las enzimas en segunda. Para brazos también, pero para brazos a mí me gusta el protocolo de la fosfatidilcolina con la ampolla de silicio orgánico carnitina. Es muy bueno para brazos, porque la grasita de brazos es dura, es bastante dura. Entonces, la fofa con carnitina, la fofa después con el silicio, espectacular. No, sí puedes hacer la combinación sinérgica en la misma sesión, con fofa y silicio. Si solamente tú quieres trabajar flacidez, sí, solo sería el silicio. Y del silicio podrías también trabajar con enzimas. Para flacidez, sí. Las de segunda generación. Y si ya es mucha flacidez, que tiene mucho tejido colgante, puedes utilizar silicio con factores TRI. Sí, con los factores de crecimiento epidérmicos. Es muy buen protocolo. Son 2 ampollas de factor y una de silicio. Trabajas en mesoterapia o localizado. Un mensajito tenemos, dígame qué es. No, mensajito. Pues dice, tengo un paciente que en tercio superior puedo trabajar en el rostro con las enzimas. Después de los 6 meses, mi corazón, después de los 6 meses puedes trabajar y tocar a ese paciente, después de la colocación del Botox. Tienes que esperar que se degrade esa toxina. ¿Por qué? Porque hay compromiso muscular. ¿Qué hace la toxina? Paralizar la actividad muscular. Entonces no podremos trabajar sobre un agente que está técnicamente adormecido. Tendríamos que esperar que el Botox pase después de 6 meses y ahora sí puedes hacer la colocación de las enzimas. Sí, sería muy bueno. Claro, podrías colocar después una toxina botulínica. Pero acuérdate que con toxina es un paciente que ya no lo vas a ver después de 6 meses, a lo mucho para limpiezas faciales. Entonces tú también tienes que ver la parte económica, o sea, cuántas veces yo podría citar a mi paciente y cómo yo podría manejarlo, porque no me es dable ni resulta dable perder un paciente de 6 meses. Pero con la nano. Diga. ¿Ya? Hidratación con ácido hialurónico, me puse hilos de TDO, hilos de TDO, me puse 2 ampollas de Nutrilite, y voy por la toxina hasta por el septiembre. ¿Ya? Pero no sé si te das cuenta, todo fue simétrico porque me lo hizo la masa, la piscina. Pero de este lado parece que yo duermo un poco más. Entonces yo todavía tengo la marcación, si se dan cuenta, que este lado está este lado se ve liso, pero de este lado se me ve pero lo que pasa es que a lo que yo visualizo falta mucho, porque tienes una poca simetría facial. Una zona está mayor proyectada que la otra. De hecho, tienes 3 centímetros de diferencia entre zona y zona en la parte pulmonar. Ya, ahí lo que tú puedes realizar... No sé qué se podría hacer. Ya, principalmente en la zona... ya. En la zona derecha tendrías que hacer una armonización. Hacer mayor proyección y eliminación de la poca adiposidad que tienes para que casi se asimile a la parte izquierda que tienes quizás un poco más lisa, que es lo que tú te reflejas. O equipararla, colocar un poco más de factor en la parte izquierda, que es donde tienes la deficiencia, para que se eleve. Factor strip a nivel en ángulo de 90 grados para que eleve un poquito más la deficiencia que tienes del lado derecho,
para que se pueda equilibrar, porque no lo tienes equilibrado. Lo de la dormida es un poquito difícil corregir, porque tendrías que pasar 21 días mala noche para que tú te cortes la postura del descanso, pero lo que sí podrías... Eso, tendrías que trabajar con factor stream para igualar la zona que tiene la deficiencia. En ángulo de 90 grados en la parte del tercio medio, para que puedas subir un poco ese pómulo que está decaído. Y trabajar en un poquito de los churs que tienes aquí, con el Aqualix. Aqualix. Sí, mi niña Joana, tendrías que trabajarlo, la pregunta de que ella, mi paciente, usó Botox solo en entrecejo y patitas de gallo, quiere desaparecer la papada, ¿podría colocarse? Si es en la papada, sí, porque no podía leer bien la pregunta, ya me la pasaron, Joana. Si es en la papada, tú sí puedes colocar la enzima, sí la puedes trabajar, pero si lo vas a trabajar en el entrecejo o donde se colocó el Botox, espera que pasen los 6 meses, pero para la hipopapada, lo puedes trabajar, incluso lo podrías combinar con el Aqualix. En la papada, ¿cuál es el protocolo que usted hace en aparatología? Puedes trabajar con la cavitación o un bioestimulador que viene en los equipos Master, y tú puedes trabajar el estímulo de la papada y adicional a esto vas a hacer drenaje linfático. ¿De acuerdo? Esos son los aparatos que se puede trabajar. Esta zona es un poco delicada porque está la tiroides. Entonces no podemos someterlas a tanta aparatología porque queramos o no, todo aparato tiene radiación. Hay un estimulante en una máquina. ¿Ya? Sí, hay un estimulante chiquitito, es un cabezal de 2 puntas. No sé si tú lo has visualizado. Ya. Ya, ese de ahí hace una acción drenante. No lo vas a colocar directamente a la altura del hioide, sino que lo vas a trabajar lateral, como que si fuera un triángulo, para poder hacer el estímulo directamente. Y esto lo vas a hacer 5 minutos. Sí. Radiofrecuencia sí lo puedes trabajar. Por supuesto. La enzima no duele, vuelvo a aclarar, ya mismo se pone encima las para que vean, pero no duele para nada, el producto no quela, no arde, no pica, no irrita, pero sí puede ejercer una acción en qué pacientes, en pacientes hipertensos o con crisis de ansiedad. ¿Por qué? Por la procaína al 1%. Ahí sí se puede generar un inconveniente porque es un repolarizante celular. Y paciente hipertenso porque no está controlado. Yo qué sé, voy a consulta y yo no sabía que tenía la tensión arterial muy elevada y yo me aplico estos estimuladores. Chuse, se me subió la presión. ¿Qué pasó? ¿Qué fue la gente? Fue la colocación del compuesto. Aparte de que, aunque quizás nosotros seamos fuertes, siempre las infiltraciones nos van a causar nerviosismo. Entonces, mucha atención con ese tipo de pacientes en específico. Si ya oscila por los 30, 35, siempre tomen su presión arterial. No se olviden de eso, es muy importante, digan. No. Entonces, ¿alguna otra duda o pregunta? Ahí está la eficacia de personas. La lipopapada en 92%, la fibrosis en un 88%, las edemas postquirúrgicos en un 85% y la cirrosis fibrótica en 78% de respuesta positiva con las enzimas de segunda generación y de primera generación. Eso es un estudio que se realizó con los propios pacientes que hemos tenido aquí. Esos solamente fueron 4 casos. Entonces, eso es lo importante de poder conocer cómo funciona un compuesto. Ya les he expuesto qué tal les ha parecido la información de estas 2 enzimas. Listo, ya, entonces ya pueden trabajar con más confianza, ya pueden trabajar y ejercer las diversas terapias. No, mi corazón, Mabel, no te puede quedar flacidez porque recuerda que la enzima tiene la colagenasa. Entonces, la enzima, tú vas perdiendo peso y vas trabajando el tema de la piel. Entonces va a haber esa retracción, no va a quedar flacidez. Más bien la enzima también se la trabaja en protocolos de flacidez o de reafirmación o reafirmante. Sí lo puedes hacer. Entonces, no te preocupes, Mabel, que después de la aplicación de la enzima, no va a quedar flacidez. Por eso es importante el uso de la faja. Utilicen la faja, su paciente, sugiéranla.
6 horas como mínimo la fajita. Si no tiene faja mentoniana de la marca Nescar, hay unas especies de tape, se puede decir así, que tienen un poco de presión, que son para las cirugías. Ustedes colóquenlo para que un poco moldee la zona, pero no la dejen irse así por así, o por último espadadrapo, coloquen, pero no la dejen irse así. ¿Mande? Sí. Higienizas bien la zona, tienes que tener el tape bien guardadito, no es que esté expuesto a cualquier cosa, y los colocas hasta que se consiga la faja mentoniana, que puede ser la faja profesional, se puede decir que la quirúrgica, o también puede ser la faja de silicona, grado médico, sí hay. Aquí sí la venden, valen como $12 más o menos, y hay unas que también las venden en el centro, que valen como 5, pero ya criterio propio. No bajan, no apretan para nada. Bueno, ¿qué les ha parecido? Todo está muy bien, va todo comprendido, ya puede protocolizar. Listo. ¿Ya? Ajá. Sí, la enzima de primera siempre va a generar pequeñas incomodidades. La última, mijo, por favor. Las chicas de Zoom, ¿alguna duda o pregunta? Ahí está donde yo saqué también cierta información de las enzimas. ¿Me pueden leer las 2 últimas preguntas? Muchas gracias. Y ahí están las promociones que pueden adquirir el día de hoy. Hay un pack ahí lo agrandaron. Hay un pack por $90. Si me puedes agrandar la imagen. Ya. Hay un pack por $90, son 3 enzimas de primera generación y 3 enzimas de segunda generación. También tenemos el protocolo Master para lipopapada, que es Aqualis con Suprenzim en $110. También tenemos para armonización facial en 115. La caja de Nutrilif es, ¿verdad? ¿Me confirman? Porfa, la caja de Nutrilif es Oligofax y Suprenzim. Y tenemos la promo de los 3 viales por 50, la caja de Pectona en 75 y 5 viales por 45 de las enzimas de primera generación. Ahí les facilitaron el catálogo de los elementos. Escríbame y mándame las fotos. Dígame, yo estuve en la capacitación. Sí, para yo poderle detallar, porque eso... yo les digo a mis compañeras que le ayuden con el factor string y con el Aqualix. Factor string y Aqualix. Poderle mandar la guía, mándeme la fotito. Es que para poder hacer el marcaje en la computadora. Puede servirse también al tramo un poquito para ustedes, ¿no? Entonces, ahí yo sí va a ser. ¿Qué les parece a las interesantes? Ya,